Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Sofonías capítulo 3, verso 14. Cantad, oh hija de Sión. Dad voces de júbilo, oh Israel. Gózate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es el rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa del largo tiempo tuyo fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores. Salvaré a la que cojea, recogeré a la descarriada, y os pondré por alabanza y por nombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre, para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio de delante de vuestros ojos, dice Jehová. Hasta aquí estaremos compartiendo de Sofonías, pero quisiera compartir también el pasaje de Efesios capítulo 1, ya que el tiempo que tenemos muchas veces no es muy amplio, entonces para que podamos tener el pensamiento claro, vamos a dejar que la palabra de Dios sea quien nos ministre. Capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos,
así las que están en los cielos y como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace según todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Como compartíamos días pasados, a Israel se le hizo muy difícil conocer el tiempo de la visitación del Señor Jesucristo, por cuanto que no podían mirarse en su verdadera condición, a causa de que ellos se veían como un pueblo especial entre las naciones de la tierra. Nunca se vieron necesitados del perdón de los pecados, ni se vieron necesitados de ser salvos de una vana manera de vivir. Siempre ellos se vieron como un pueblo especial entre las naciones de la tierra, herederos, hijos del pacto, de las promesas, descendientes de Abraham. Por eso es que, aunque las promesas estaban en la Biblia al respecto de ello, que serían quitados los juicios, como claramente leíamos a través del profeta Sofonías, que serían quitados los juicios, que les sería quitado la carga, que callaría de amor y que se regocijaría sobre ellos. En aquel tiempo dice la Escritura, yo salvaré y a la que cojea, recogeré a la descarriada, os pondré para alabanza y por nombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré. Yo pues os pondré para renombre, para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio de delante de vuestros ojos, dice Jehová. Ellos solamente podían verse como oprimidos por el Imperio Romano. Entonces esperaban a un rey soberano quien viniera a librarlos de la opresión del Imperio Romano, por lo cual, considerándose justos, considerándose santos, descendientes de Abraham, descendientes de Moisés, descendientes de quienes portaban la promesa, quienes tenían el pacto bajo la circuncisión, entonces no podían verse cautivos de sus pecados. Por esa razón es que la primera venida de Jesucristo, quien vino para liberar al hombre de sus pecados, para perdonar todos los pecados de la humanidad, no le pudieron recibir. ¿Por qué? Porque ellos no se veían a sí mismos como pecadores entre las naciones. Ellos se veían como un pueblo especial entre las naciones. Pero dice que nosotros los que esperamos, por eso leía también en la carta de Efesios, ¿no? Dice la Escritura, como hemos leído recién, en Él también vosotros, dando a conocer el misterio, dice, en Él asimismo tuvimos, versículo 11, herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Quiénes son los que esperaban en Cristo? Por supuesto que éramos nosotros, pero nunca nosotros fuimos conocedores de que estábamos bajo un pacto de ser redimidos. Nunca fuimos conocedores de que habíamos sido predestinados, en Él habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. Nosotros estábamos en este mundo sin Dios, sin fe, sin esperanza, pero a la vez Dios tenía planes con nosotros, nos había predestinado y estábamos designados esperando el evangelio de nuestra salvación, que es el evangelio que es por medio de la redención que es en Cristo Jesús, ¿no? Vamos a seguir leyendo el verso 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído,
fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. 3 veces menciona el apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, que somos para alabanza de su gloria. Al igual que también lo hace Sofonías, ¿no? Que seríamos para renombre entre las naciones, para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Y con esto quiero cerrar el pensamiento para que podamos tener una palabra clara para nuestras vidas. ¿Cuál es la victoria más grande de un cristiano? ¿Cuál es la victoria más grande de un creyente? ¿Cuál es el motivo para que Dios sea alabado por medio nuestro? No son las obras que nosotros hacemos, no son la cantidad de gente a la que le hemos predicado, los escenarios en los que nos hayamos parado. Eso no son lo que es para alabanza de su gloria. ¿Saben lo que es para alabanza de su gloria? El hecho que hemos creído que nuestros pecados fueron lavados con la sangre de Jesucristo, eso es para alabanza de su gloria. ¿Por qué? Porque queda excluida la obra del hombre para ser exaltado Jesucristo. Por eso dice, nosotros quienes esperábamos en Cristo, ni sabíamos que estábamos predestinados esperando en Cristo la aparición del Evangelio por medio del cual iba a ser sacado a luz la vida y la inmortalidad. Ni sabíamos eso, pero cuando oímos la palabra verdadera, el Evangelio de nuestra salvación, creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta el día de la redención de la posesión adquirida. ¿Y todo esto para qué? Para alabanza de su gloria, como dice el versículo 14. Por eso es que Israel no pudo llevar alabanzas a Dios. ¿Por qué? Porque Israel no creyó, no recibió el tiempo de su visitación. ¿Por qué? Porque se veían a sí mismos como justos, se veían como santos, se veían como un pueblo especial entre las naciones. Entonces solo esperaban la segunda venida, lo que para nosotros es la segunda venida de Jesucristo, que es cuando venga a establecer su reino en la tierra. Ellos esperaban el establecimiento de su rey en la tierra, para que reinara con equidad y con justicia, pero no veían que estaban cautivos de su pecado, no veían que estaban cautivos de su pecado, aunque todos los años tenían que sacrificar un cordero que les recordaba que eran pecadores, aunque cada vez que reconocían que habían cometido algún error en contra de la ley de Dios, solamente tenían la posibilidad de ser redimidos por medio de un sacrificio de sangre, lo cual era el reconocimiento de que eran pecadores, aunque ellos tenían ese recordatorio permanente por medio de los sacrificios de animales de que eran pecadores, cuando vino Cristo, en vez de verse como pecadores, se veían como justos. Quiere decir que les quedó cegado el entendimiento. Tuvieron ojos, pero no vieron. O sea, si todos los años tenemos que sacrificar por nuestros pecados, quiere decir que somos pecadores. Si cada vez que infringimos la ley de Dios, la única manera que tenemos es llevar un animal sin defecto para ser sacrificado, quiere decir que somos pecadores. Pero ¿cómo se veían ellos como justos? Como descendientes de Abraham. Por eso es que no pudieron llevar gloria delante de Dios. Por eso le digo que no son las obras que el hombre haga las que llevan gloria delante de Dios, sino que las que llevan gloria delante de Dios es la obra de Jesucristo, mediante la cual el hombre es redimido. Por eso nosotros, la iglesia, somos para alabanza de su gloria. ¿Por qué? Porque para que el Evangelio tuviera poder en nosotros, ¿qué tuvimos que hacer primeramente? Arrepentirnos, reconocer que éramos pecadores y clamar por la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Y eso qué hizo? Ese acto de arrepentimiento, de reconocer que éramos pecadores y de recibir a Jesucristo como Salvador. Eso hizo que llevara alabanza a su nombre. ¿Por qué? Porque lo que era imposible para el hombre, Dios lo hizo posible por medio de Jesucristo.
Por eso no nos confundamos. Nunca serán nuestras obras las que van a ser para alabanza de su gloria, ni vamos a hacer nada nosotros para alabanza de su gloria, sino que siempre va a ser la obra de Jesucristo, la que es para alabanza de su gloria. Y la obra de Jesucristo en este tiempo, por eso dice, en aquel tiempo, y este es el tiempo. Este es el tiempo y este es el tiempo de aceptable al Señor, ¿no? Agradable a Dios, mediante el cual una persona que crea el Evangelio puede ser salva. Es en este tiempo en que la persona que reconoce la obra de Jesucristo lleva alabanza y gloria al buen nombre de Dios. Por eso, nunca nosotros haremos nada para alabanza de su nombre. Siempre lo que ha traído alabanza a su nombre es la obra de Jesucristo. Y nosotros podemos llevar alabanza, entre tanto más, veamos que es por esa obra, por la obra de Jesucristo, que nosotros fuimos salvos de una vana manera de vivir, rescatados de la condenación eterna. Eso lleva alabanza al nombre de nuestro buen Dios. ¿Por qué? Porque hizo posible lo que para el hombre le era imposible. Por eso no nos confundamos. Nunca son las obras de la iglesia, nunca son nuestras obras las que llevan alabanza al nombre del Señor. Podemos hacer caridad, podemos hacer trabajo social, podemos hacer actos multitudinarios, podemos hacer festivales, podemos hacer un sinfín de cosas, pero nunca eso llevará alabanza al nombre de Dios. Lo que lleva alabanza al nombre de Dios es cuando nos reconocemos necesitados de Jesucristo y cuando salimos delante de Dios por la obra de Jesucristo. Por eso involucra el ser rescatados, el ser perdonados, el ser limpiados de nuestros pecados, lo que va a llevar alabanza a la gloria del nombre del Señor. Termino con la lectura de Sofonías capítulo 3, verso 20. Lea una vez más Sofonías. Lo voy a buscar el buscador nuevamente, para que juntos podamos leerlo. Sofonías, capítulo 3, verso 20. Lo leemos una vez más detenidamente. Mire lo que dice. En aquel tiempo, hablando de un tiempo distinto a ese, ¿no? Que es este el tiempo. Yo, en aquel tiempo, os reuniré yo. Nosotros, según leímos en Efesios, que Dios reunió todas las cosas en Jesucristo. Ahí vemos el cumplimiento y la explicación del apóstol Pablo por medio de la lectura de Efesios, ¿no? Pues pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Ahí vemos que la obra de Jesucristo es para que nosotros seamos puestos por renombre, exaltados, y para la alabanza. ¿Pero de quién? De Dios, ¿no? Entre todos los pueblos de la tierra. Y fíjese cuándo. Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. O sea, Israel no se veía cautivo. Israel pensaba que estaba oprimido por el Imperio Romano, no se veía como pecador, pero nosotros, para ser iglesia, ¿qué es lo que tuvimos que reconocer? Que éramos pecadores. Y levantó nuestro cautiverio, el Señor, delante de nuestros ojos. Ya no somos pecadores, sino que somos redimidos, hemos sido limpiados y somos hechos una nueva criatura. Eso es lo que lleva alabanza al nombre de Dios. La obra consumada de Jesucristo. Para que no vivamos erróneamente, sino que vivamos por la obra de Jesucristo. Hasta aquí nuestro tiempo y aprovecho este último minuto para despedirme. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita.
Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,